Nínive se arrepiente. Eso es lo que vamos a ver en esta noche. Jonás, capítulo número 3. ¿Tenés la Biblia por allí? Vamos a leer entonces Jonás, capítulo número 3. Vamos a leer, vamos a hacer una introducción, avanzar un poquito. Después, en la mitad del programa, por allí, vamos a disfrutar de una alabanza, una música cristiana. Y luego, como estamos haciendo los últimos sábados, vamos a seguir entonces hasta el final predicando la palabra de Dios. Y es muy probable que hoy finalicemos entonces con la prédica de este capítulo número 3. Yo les invito a leer, queridos oyentes, entonces a partir del versículo número 4, Jonás capítulo 3, vamos a leer hoy a partir del versículo número 4. Y dice así la palabra de Dios. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios, y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá a Dios y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Bueno, hermanos queridos, hasta aquí entonces la lectura de la palabra de Dios. Vamos a hacer una oración, vamos a hablar con nuestro Señor. Padre, te damos gracias porque una vez más podemos compartir tu bendita palabra. Te pedimos en el nombre de Jesucristo que toques nuestras vidas, que nos enseñes, Padre. Hoy que vamos a ver acerca del arrepentimiento, que este mensaje toque lo más profundo de nuestro ser, de nuestro corazón. Si hay terquedad, si hay rebelión, si hay desobediencia, si hay pecado en nuestras vidas, Señor, en nuestros corazones, que a la luz de tu palabra tú puedas alumbrar así en medio de la oscuridad, de las tinieblas, en algún rincón de nuestro corazón, dejar en evidencia lo malvado, lo que no es tuyo, y que, Señor amado, con amor, con misericordia, podamos, con temor, podamos dejar esto a un lado y volvernos a ti de todo corazón, con toda nuestra fuerza, para recibir de ti amor, misericordia, perdón para nuestros pecados. Oramos en el nombre de Jesús y te damos las gracias. Amén y amén. Hermanos queridos, hoy hemos llegado al punto, podríamos decir, central del libro de Jonás, al centro de la mismísima palabra de Dios, que es el arrepentimiento. A veces, cuando nosotros hablamos de Jonás, si le preguntás a alguien acerca de Jonás, es muy probable que lo primero que te diga, bueno, un pez se lo comió y estuvo allí 3 días y 3 noches en el vientre del pez. Tremendo milagro lo acontecido en la vida de Jonás. Pero, hermano querido, lo más importante del libro de Jonás, de lo vivido por Jonás, es lo que Jonás le predica a la ciudad de Nínive. Lo más importante es que Nínive se arrepiente, como lo acabamos de leer. Y lo más importante también es que con el arrepentimiento sincero, bueno, en realidad no hay un arrepentimiento que no sea sincero. Eso lo vamos a ir viendo ahora a lo largo del mensaje. Pero igual es bueno y es posible decir con un arrepentimiento sincero, porque muchas veces se utiliza esa palabra arrepentimiento como diciendo yo estoy arrepentido, pero muchas veces se habla del arrepentimiento, pero de un arrepentimiento de palabras y no de un arrepentimiento de corazón. Entonces, y solamente entonces en ese caso se podría hablar de un arrepentimiento insincero. Pero el arrepentimiento genuino, el arrepentimiento verdadero, bueno, es aquel que
que es verdadero, que es real, que brota del corazón. La palabra arrepentimiento, eso lo veíamos ayer en la mañana en el programa, implica, la palabra arrepentimiento significa cambio de mente, cambio de pensamiento, es un cambio de pensamiento. Es un cambio de pensamiento que después justamente me va a motivar a cambiar la forma de vida. Hoy vamos a hablar durante todo el programa, a excepción de cuando estemos disfrutando de la música, ¿verdad? Vamos a estar hablando entonces acerca del arrepentimiento, de la importancia que tiene el arrepentimiento, porque sin arrepentimiento no hay salvación. Esto es como para ya arrancar, hermano. Sin arrepentimiento, si el hombre no se arrepiente de su pecado, entonces no hay salvación. Por más que el hombre haga muchas, y cuando digo hombre, por supuesto, siempre hago la aclaración, ¿verdad? Estamos hablando del hombre y de la mujer, del ser humano. Si el ser humano no se arrepiente, jamás verá la gloria de Dios. Si el ser humano no se arrepiente de su maldad, de su pecado, jamás entrará en el reino de los cielos. Por lo tanto, no tendrá vida eterna y por lo tanto lo que le espera es un juicio eterno. Es el lago de fuego preparado justamente para los que desecharon el regalo de Dios, que es la salvación a través de Jesucristo. Todo esto lo vamos a ver ahora a lo largo de la noche de este programa. Hermanos queridos, el Antiguo Testamento y también el Nuevo nos ha enseñado de que Israel es el pueblo escogido de Dios. Dios escogió a Israel, pero no porque amara a Israel más que a las otras naciones, porque Dios no hace acepción de personas, porque Dios ama a todos los pueblos por igual. El hecho es que Israel era un grupo de personas, era una nación que no tenía, podríamos decir así, nómade, que iba de un lado para el otro, no tenía dónde vivir, no tenía dónde estacionarse, no tenía tierras propias, no eran un país. Hace muy pocos años atrás, Israel surge como país. Sin embargo, Israel siempre fue, desde los tiempos bíblicos, desde Adán y Eva, siempre fue una nación, fue un pueblo que lo único que le faltaba para ser un país era el territorio, porque después tenía todo lo demás. Tenían a un Dios vivo y verdadero, tenían todo lo que tiene una nación, tenían rasgos comunes, características, estaban unidos por muchas cosas, pero en un tiempo vivieron en esclavitud en algunos pueblos, otras veces vivieron vagando por el desierto, y así estuvieron, a veces viviendo tiempos de bonanza, asentados en algún territorio, y otras veces esclavos de distintos pueblos. La mayoría de las veces, aunque no tenían un gran ejército organizado, vivían de guerra en guerra y de batallas en batallas. Hermanos queridos, ¿por qué Dios escogió a Israel como su pueblo? Justamente porque no tenían ni tierra, justamente por ser los más sencillos, por así decirlo, a nivel de pueblo, ¿no? Y los más humildes a nivel de pueblo estamos hablando, ¿no? De todas las naciones. Porque todas las naciones y todos los pueblos, por más chicos que eran, tenían dónde estar. Sin embargo, Israel no tenía dónde asentarse. Muchos años vivió esclavo, por ejemplo, en Egipto. Y es por eso que Dios selecciona a Israel. No porque tuviera un amor especial hacia Israel, sino porque quería demostrarle a la humanidad entera que Dios era el Dios de los más sencillos, de los más humildes, el Dios que puede hacer cosas grandes. Cuando la nación de Israel o el pueblo de Israel andaba vagando por el desierto y los perseguían los egipcios, el ejército más poderoso en ese tiempo de la tierra, los perseguían, y Dios los guardó y los protegió a tal punto que abrió el mar en dos para que el pueblo de Israel pudiera pasar en seco. Y cuando los egipcios los persiguieron y quisieron quitarle la vida, bueno, el mar cayó sobre todos los carros del faraón, sobre todo el ejército más poderoso de la tierra, los egipcios. Ahí perecieron todos, hermano. Y aquel pueblo humilde, sencillo, que ni armas prácticamente tenían, que caminaban por el desierto, con niños, con hombres, con mujeres, con ancianos, fue guardado por Dios. Entonces Dios le quiere, a través del pueblo de Israel, y a lo largo de toda la historia, porque ustedes ven que aún hoy en la actualidad, si bien hoy Israel es un país, hoy en la actualidad inclusive hay un desprecio hacia los israelitas, hoy llamados judíos,
los hebreos del pasado. Y muchas naciones se levantan en guerra, inclusive contra Israel, deseándole lo peor, pero ahí está, sigue protegida por la mano de Dios, ese pueblo sigue allí, porque Dios quiere demostrarle a la humanidad que no es con fuerzas humanas, que es con su amor, que es con su poder. Hermanos queridos, otra cosa que es importante destacar: el pueblo de Israel, si bien Dios los seleccionó y los escogió para ser su Dios, el pueblo de Israel fue a lo largo de su historia, en la inmensa mayoría de las veces, fue rebelde y se volvió de Dios. Y se rebeló muchas veces en contra de Dios, inclusive a veces adorando a otros dioses, falsos dioses, como las naciones paganas que lo rodeaban. Y Dios lo perdonó vez tras vez. También es importante destacar de que aunque el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, ¿verdad?, fue escogido por Dios, cuando fue necesario juzgarlo, Dios lo juzgó. Y a lo largo de la historia padeció mucho sufrimiento por causa de volver la cara a Dios, o sea, de darle la espalda a Dios. Por distintas razones y de distintas maneras, el pueblo de Israel a lo largo de la historia ha padecido. Lo cuenta la Biblia, y aún después de que la Biblia terminó de ser escrita, en tiempos modernos podríamos decir, el pueblo de Israel ha seguido sufriendo. Bien, hermanos, pero Dios es un Dios que no hace diferencia. Él no hace acepción de persona. Él escogió al pueblo de Israel para demostrarle al mundo que Él está dispuesto a elegir a cualquiera. Por más viles y pecadores que nosotros seamos, por más que seamos rebeldes, el pueblo de Israel fue rebelde, y rebelde al extremo, pero Dios lo perdonó varias veces y siguió siendo su Dios. Y lo sigue amando. Dios está dispuesto, hermano querido, a llegar al corazón del hombre, por más duro que sea. Dios está dispuesto de acercarse al más vil pecador. Dios no hace excepción de personas. Y aún aquí, en este libro de Jonás, en este capítulo 3, por eso digo que es uno de los más importantes en toda la Biblia, porque uno de los errores o de los pecados que los hebreos, los judíos, han tenido en su corazón es creerse que ellos son los mejores de la tierra y los mejores del mundo, basado entre otras cosas, porque Dios los escogió a ellos, cuando justamente Dios los escogió por ser sencillos, por ser humildes y por ser despreciados de muchas tierras y de muchas naciones, para glorificarse en ellos su gloria y su poder. Jonás era hebreo. De ahí venía entonces ese nacionalismo y ese racismo que él tenía, ese odio y ese desprecio hacia los ninivitas, sumado que los ninivitas habían sido una nación malvada que atacaba y mataba a muchos de los pueblos vecinos. Hermanos, pero este capítulo 3 del libro de Jonás demuestra el amor de Dios y la misericordia de Dios, no solamente hacia Israel, sino hacia toda la humanidad. Ya vimos en este libro de Jonás que Dios había salvado a marineros paganos, a marineros que tenían en su barco otros dioses, marineros que en el medio de la tormenta clamaron cada uno a su Dios, pero marineros que a los pocos minutos pudieron reconocer quién era el Dios vivo y verdadero, el creador de los cielos y de la tierra, el creador del cielo y del mar, como le dijo Jonás a los marineros. Y Dios salvó la vida de aquellos marineros. Pero ahora, aquí en el capítulo 3, Dios va a salvar a toda una nación, a todo un país, a Nínive, a toda una ciudad extremadamente pecadora, con una extrema maldad y también una extrema inmoralidad. Tal es así que se compara casi la ciudad de Nínive con la ciudad de Sodoma y de Gomorra. Pero así vino entonces en el versículo 4 el mensaje de la palabra de Dios. Dice el versículo 4, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad. Uy, qué hermoso esto. Comenzó Jonás a entrar por la ciudad. Una ciudad en tinieblas, en oscuridad. ¿Conoces una ciudad así? O quizás conoces una persona así, que viva en tinieblas, en oscuridad. ¿Conoces tal vez una familia que viva en tinieblas, en oscuridad? ¿Conoces un grupo de personas que vivan en tinieblas y en oscuridad? Así estaba Nínive, hermano, totalmente atrapado por la idolatría,
totalmente atrapados por la inmoralidad, principalmente inmoralidad sexual, totalmente atrapados por la maldad, por el odio, por el rencor, por el orgullo, por también creerse los ninivitas que eran los mejores del mundo. Ellos entonces aplastaban a otros pueblos, matando a todos los habitantes de cada ciudad que atacaban. Pero aquella ciudad en oscuridad, aquella ciudad en pecado, aquella ciudad que estaba presa del demonio, de los distintos espíritus inmundos que gobernaban los cielos de Nínive. Recuerden ustedes, hermanos, que la Biblia nos enseña que no tenemos guerra contra sangre ni carne. Y ese fue uno de los errores de Jonás. Creer que su enemigo eran los ninivitas. Hermanos, y el enemigo del creyente no es el hombre, no es la mujer, sino los espíritus inmundos que se mueven detrás de este hombre, detrás de esta mujer, o muchas veces dentro de este hombre, dentro de esta mujer. El hecho es que los ninivitas estaban poseídos, del más chico al más grande, poseídos por espíritus inmundos en medio de las tinieblas, en medio de la maldad, en medio del pecado. Pero dice la Biblia en el versículo 4 que Jonás a entrar por la ciudad. La luz, hermano querido, la luz de Cristo, la luz de Dios, el Todopoderoso, entrando a través de la vida de Jonás. Qué lindo cuando el hombre de Dios en obediencia, hermano, qué lindo cuando la mujer de Dios en obediencia comienza a entrar con pasos firmes en medio de las tinieblas, en medio de la oscuridad. Querido hermano, Dios te escogió a ti para que seas luz en medio de las tinieblas. Dios te escogió, querida hermana, para que tú puedas ir con pasos decididos, con pasos firmes, rumbo a la salvación de tu familia, rumbo a la salvación de tus vecinos, rumbo a la salvación de tu barrio, rumbo a la salvación de tu ciudad, rumbo a la salvación de tu país. Camina firme. En el nombre de Jesús vamos nosotros hoy. Jonás en aquel tiempo iba en el nombre de Jehová y comenzó Jonás a entrar por la ciudad. Hermanos, y la luz de Dios comenzó a alumbrar aquella oscuridad de Nínive. Iba Jonás con una palabra de juicio, iba Jonás con una palabra de destrucción, porque eso es, hermano querido, lo que está sobre las vidas del hombre. Nos enseña la Biblia de que no hay justo ni aun uno, de que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Sí, tú eres pecador, y tus pecados, tus errores, tu desobediencia, tu maldad, te ha alejado de Dios, te ha puesto en una condición horrible. Había un juicio sobre tu vida, y en la vida de muchos ese juicio todavía está. Hermanos, en la vida de cada hombre y de cada mujer, inclusive, por supuesto, en mi vida, había un juicio, porque la paga del pecado, dice la Biblia, es muerte. Íbamos todos rumbo a la condenación por nuestras maldades, por nuestras desobediencias, por vivir lejos de la voluntad de Dios, por la idolatría, por la hechicería, por la rebelión, por la maldad, por el odio, por el rencor, por la envidia, por los celos, por las contiendas, por las violaciones, por el adulterio, por la homosexualidad, por los vicios, por el cigarro, el alcohol, la droga, por la fornicación. Hermanos, por la violencia, por tantas maldades que vivían en nuestro corazón y que nos gobernaban, había un juicio sobre nuestras vidas, había un juicio sobre la ciudad de Nínive. Pero hay una buena noticia: ese juicio puede ser cambiado. Ese juicio de destrucción sobre la vida del hombre puede ser transformado en una buena noticia, en que hay esperanza en Cristo Jesús. ¿Sí? Si aceptamos a Cristo, Dios nos quiere regalar la vida eterna. ¿Puedes creer eso? Con un mensaje similar, Jonás entró en Nínive. ¿Y cómo reaccionaron los ninivitas? Bueno, esto lo vamos a ver ahora, en breve nada más, a partir del versículo número 5. Pero los invito antes a hacer una pausa. Número 4, estamos viendo el juicio de Dios. Hermano, vimos recién de que todos somos pecadores, cualquiera sea el pecado. A veces principalmente cuando uno no conoce a Dios, cuando uno no ha tenido en la vida la posibilidad de escuchar una prédica, de leer la Biblia, uno cree que el pecado es algo tremendo, ¿no? Que el pecado es, por ejemplo, un homicidio, que un pecado sería una maldad extrema.
la violencia extrema, una violación, un adulterio, una fornicación. Cuando uno no tiene a Cristo, uno piensa que eso es el pecado. Y por supuesto que eso es pecado. Pero pecado también es pensar mal acerca de alguien, o sea, tener malos sentimientos, celos, envidias, contiendas, disensiones, rebeldías, rebeliones, malos pensamientos, hermano. A veces eso también es pecado. Por eso la Biblia nos enseña de que todos son pecadores, todos somos pecadores. Bien, los ojos de Dios están en todos lados y ven lo que otros no pueden ver. El hombre, nosotros somos hipócritas porque nos mostramos ante los demás de una manera, pero nunca nos vamos a mostrar ante los demás como verdaderamente somos. Es ante Dios y solamente ante Dios que quedamos desnudos. Adán y Eva, cuando pecaron allí en el huerto del Edén, hermanos, ellos andaban desnudos, pero después de pecar, después de que le hicieron caso a la serpiente y comieron de aquel fruto prohibido, o sea, después que desobedecieron a Dios, llegó Dios nuevamente al huerto, y he aquí que Adán y Eva entonces se escondían, pretendían esconderse de Dios. Yo me puedo esconder de otros, me puedo esconder de mi familia, me puedo esconder de mis vecinos, me puedo esconder de mis compañeros de trabajo, me refiero a lo espiritual, ¿no? Puedo demostrarme ante los demás como quien no soy. Inclusive puedo esconderme de la iglesia, puedo esconderme del pastor, de mis hermanos en Cristo, y ante ellos mostrarme de una manera cuando no soy así, pero no me puedo esconder de Dios, porque los ojos de Dios están sobre mi vida todos los días de mi vida, y a toda hora y en todo tiempo. Hermanos, y el pecado del hombre llega a la presencia de Dios. Los ninivitas eran entonces una nación extremadamente pecadora, y el pecado lo vimos en el capítulo número 1, cuando decía, el versículo 2, cuando decía, porque ha subido su maldad delante de mí. Cuidado, porque tu maldad también llega a la presencia de Dios. Cuidado, oyente, porque tu pecado, aunque otros no lo vean, Dios lo está viendo. Tus errores, tu maldad, tu malicia, tus malos pensamientos, tus malas actitudes, tus malas decisiones, otros quizás no la noten, pero Dios sí la nota. Dios no pasa nada por alto. Dios está observando todo. E inmediatamente después de nuestros pecados viene un juicio, hermano. El primer juicio para aquel que no tiene a Dios es el de la condenación eterna. Pero hay buenas noticias. De la misma manera, hermano, que Dios ve nuestro pecado, Dios también nos da la posibilidad de arrepentirnos, de cambiar de vida. Les decíamos que este capítulo número 3 de Jonás es uno de los más importantes en la Biblia, porque acá es donde se demuestra que Dios no solamente es el Dios de Israel, sino que también Dios es un Dios universal, en el sentido de que Dios está dispuesto a salvar a cualquier nación, a cualquier país que se arrepienta de sus pecados. Dios no solamente es el Dios de los hebreos, de los judíos, de los israelitas, sino que Dios es un Dios universal y quiere ser el Dios de cualquier hombre y de cualquier mujer, no importa la nacionalidad, que esté dispuesto a arrepentirse de sus pecados. Sí, así es, querido oyente. No creo que tu maldad sea tan grande como la maldad de los ninivitas. Los ninivitas vivían en inmoralidad sexual. Los ninivitas eran asesinos, extremadamente asesinos, torturadores, y lo hacían prácticamente por placer. Eran ladrones, robaban a los pueblos, asesinaban, mataban, torturaban antes de matar inclusive. No creo que me esté escuchando alguien que sea así. Y aunque así fuera, que me esté escuchando en esta noche un asesino, un torturador, alguien que se goce con la muerte de otros, y alguien que le haya quitado la vida a otras personas, y tal vez por allí hoy estás impune y no te juzgó la justicia de este mundo porque no te encontraron, porque no habían pruebas, porque no se enteraron de tu pecado. Quiero que sepas que los ojos de Dios siempre estuvieron sobre ti.
no vas a escapar de Dios. Pero tengo una buena noticia para entregarte. Dios te está ofreciendo en esta misma hora el perdón de tus pecados. Dios te está ofreciendo la posibilidad de que te arrepientas. Sí, si tú te arrepientes, Dios te va a perdonar. Eso es lo que muchas veces a la sociedad le cuesta creer. Eso es lo que muchas veces inclusive a nosotros los cristianos nos cuesta un poquito creer, que Dios está dispuesto a perdonar al más vil pecador y que en la medida de que el pecador se arrepiente, y ahora vamos a ver qué es el arrepentimiento, ¿no? Si en la medida de que el pecador se arrepiente, Dios lo perdona, aunque los cristianos no lo entiendamos, no lo creamos o no lo quiéramos, como en el caso de Jonás, que no lo podía entender, cómo Dios iba a perdonar a aquellos asesinos de Nínive, que no quería que Dios perdonara a los asesinos inclusive de su propio pueblo, porque los ninivitas en el pasado habían atacado entre otros pueblos también a los hebreos. Hermanos, pero allí estaba Jonás ahora en obediencia, después de todo lo que había vivido, entrando las tinieblas en medio de aquella ciudad, caminando por Nínive y predicando. Primero el juicio, porque el pecador está condenado. El hombre que muere sin Dios se va al infierno. Amigo que me estás escuchando, si Cristo no está en tu vida, si no has pedido perdón por tus pecados, si no te has arrepentido de tu maldad, entonces la Biblia dice que tu fin es un fin espantoso en un lago de fuego y de azufre. Si eres adúltero, si eres fornicario, si eres homosexual, si eres idólatra, si adoras a un Dios de palo, de madera, de yeso, cualquiera sea su nombre, su forma o sus colores, si no es el Dios vivo y verdadero, entonces hay un solo destino y es el infierno. Pero si tú estás dispuesto a arrepentirte en esta noche, entonces Dios te va a dar una oportunidad. Dios quiere darte la salvación. Dios es bueno, pero Dios no va a pasar por alto la maldad del hombre. Dice la Biblia, hermanos, que entonces Jonás predicó. Era Nínive, ciudad grande, en extremo de 3 días de camino. Dice, comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Yo no te puedo decir cuántos días te quedan de vida, pero no van a ser muchas décadas. No sé cuántos años tienes, no sé, quizás esta sea la última prédica que escuchas en tu vida. No dejes escapar esta oportunidad, porque mientras hay vida hay esperanza, pero no sabes cuánto tiempo tendrás de vida. Entrega tu vida a Cristo hoy, arrepiéntete de tus pecados, confiesa con tus palabras de que eres pecador. Reconoce que necesitas a Dios. Dios está dispuesto a perdonarte. Dios es un Dios bueno. En la medida que nosotros nos arrepentimos, Él nos perdona. Ahora vamos a ver qué es el arrepentimiento. Algo dijimos, el arrepentimiento es un cambio de mente. Es darnos cuenta que lo que estábamos haciendo estaba mal y estaba en desobediencia a la ley de Dios. Aunque uno no hubiese nunca oído hablar de Dios, aunque un hombre nunca hubiera leído la Biblia, aunque una mujer nunca hubiera escuchado una prédica, Dios pone en la conciencia del hombre lo bueno y lo malo para que el hombre pueda discernir, aún sin tener a Dios y sin conocerle, y sin haberle oído nunca jamás. Le pone Dios en la conciencia del ser humano para que pueda distinguir entre lo bueno y lo malo. O sea que hay hombres, hay naciones, hay pueblos indígenas que nunca escucharon hablar de Dios, pero sí saben qué es lo bueno y qué es lo malo. O sea que el hombre no tiene justificativo. Nadie puede decir, yo no sabía que estaba haciendo lo malo. Yo no sabía que esto estaba mal. ¿Tú lo sabías? Si escuchaste el Evangelio porque Dios te habló, porque Dios te lo mostró a través de su bendita palabra. Y si nunca escuchaste el Evangelio, Dios lo puso allí en tu corazón. Dice la Biblia que Dios ha puesto delante del hombre lo bueno y lo malo, la bendición y la maldición, la obediencia y la desobediencia. Necesitamos el perdón de Dios para nuestra vida. Pero no vamos a alcanzar ese perdón haciendo nada especial. No vamos a alcanzar ese perdón de Dios haciendo alguna bondad, dándole quizás una limosna a ese necesitado que nos pide en la calle. No vamos a recibir el perdón de Dios porque un día le hicimos un bien a alguien, porque muchísimas más fueron las maldades. En esa balanza del posible bien que hemos hecho en la vida, esa balanza de 2 platos, entonces ponemos en un plato el posible bien que le hicimos a alguien y toda la maldad que hicimos en el otro, bueno,
Jamás podríamos nosotros equilibrar esos dos platos. Solamente Cristo, hermano. Bien, ¿cómo reaccionaron los ninivitas a la prédica de Jonás? Cuando uno peca, está el juicio. Jonás presentó el juicio. Yo en esta noche, en el nombre de Jesucristo, les presento el juicio en primer lugar. Primero hablo del pecado. Ya dije lo que es pecado. Nombré algunos, hay muchos más. Es la maldad en el corazón del hombre, es la desobediencia, vivir lejos de Dios, de las distintas maneras que sea posible de vivir lejos de Dios. Teniendo el pecado, inmediatamente viene el juicio. También hablé del juicio, cosa que habló Jonás aquí. De aquí a 40 días Nínive será destruida. El hombre en pecado va rumbo a la destrucción, sea quien sea, porque acá no hay acepción de persona. Acá no importa si sos pobre o si sos rico, acá no importa quién seas, el más humilde de los trabajadores o un senador de la República. Si sos pecador y no te arrepentiste, vas rumbo al infierno. Arrepentite ahora, que estás a tiempo. Arrepentite ahora, no importa si sos rico, pobre, si sos jovencito o anciano, no importa si eres hombre o mujer. Hermanos queridos, ese es el juicio, esa es la realidad. Pero después viene el Evangelio, después viene la buena noticia, ese mensaje de salvación que también Jonás les presentó allí. Si ellos se arrepentían, Dios los iba a perdonar. ¿Cómo reaccionaron entonces los ninivitas a este mensaje? Dice la Biblia en el versículo 5, que los hombres de Nínive creyeron a Dios. Acá está lo más importante. ¿Cómo reaccionamos ante la palabra de Dios? Hoy estás escuchando la palabra de Dios. No importa a través de quién la escuchás. Fíjense ustedes que los ninivitas, dice la Biblia, que los hombres de Nínive creyeron ¿a quién? ¿A Jonás? No. No dice la Biblia que creyeron al profeta. Dice creyeron a Dios. No importa. Tú no me tienes que creer hoy a mí. Tú tienes que creer a Dios, a la palabra de Dios. Nosotros los predicadores solamente somos un instrumento en la mano de Dios. Instrumento que también necesitamos el perdón de nuestros pecados. Y vaya si Jonás lo necesitó, hermanos, pero allí estaba entonces. Jonás predicó y dice la Biblia en el versículo 5 que los ninivitas creyeron a Dios. ¿Puedes creerle a Dios todo lo que escuchaste hasta este momento? ¿Puedes creer en esta noche de que tú eres pecador? Porque si tú no crees que eres pecador, si tú sigues creyendo o pensando de que tú eres santo, de que tú eres bueno, de que tú no eres tan malo, entonces, de que tu religión te puede salvar, de que tu virgencita te puede salvar, bueno, entonces no le creíste a Dios. Y no hay otra salida, no hay otra salvación, no hay otra solución. Primer paso, creerle a Dios. ¿Puedes creer a Dios entonces que eres pecador? ¿Puedes creerle a Dios que ese pecado te lleva a condenación a vida eterna? ¿Puedes creer que no hay nada que tú puedas hacer para salvarte con tu propio esfuerzo? Aunque vendas todo lo que tienes y entregues todo ese dinero a los pobres, eso no te salvará. Nada que tú hagas te puede salvar, porque nada ni nadie puede borrar tu injusticia, tus pecados. Solamente uno, la sangre de Cristo. Jesús murió en la cruz del Calvario allí para darnos libertad, para pagar Él en la cruz lo que nosotros tendríamos que haber pagado. Hermano que estás escuchando, querido amigo, ¿puedes creer entonces que la única salida es Cristo? ¿Puedes creer que a pesar de tus pecados, porque también está eso, quizás la maldad en tu corazón ha sido tan grande que entonces piensas que Dios no te va a dar una oportunidad? Bueno, Dios está dispuesto a darte una oportunidad, porque Dios te ama y Él no quiere que nadie se pierda. Dios te ama, a pesar, Él no ama lo que has hecho, Él no ama tus pecados, la desobediencia, la rebelión, pero Él sí te ama a ti. Y por amor a ti envió a su Hijo así a morir en la cruz del Calvario, para darte justamente libertad, para darte vida eterna, para liberarte del pecado, para borrar nuestros pecados, nuestra injusticia. Los hombres de Nínive creyeron a Dios. Y eso es lo más importante. Hay que creerle a Dios, hay que creer en Dios y hay que creerle a Dios. Creer que Dios nos ha limpiado, creer que Dios nos ha perdonado. Entonces, cuando el hombre cree,
una cosa que es importante, no alcanza solamente con creer, porque alguien puede decir, bueno, yo creo en Dios, soy salvo. Bueno, mirá, la Biblia dice que el diablo cree y tiembla, cree en Dios, es más, lo conoce, y tiembla ante la presencia de Dios. O sea que si tú crees en Dios, hay quienes son ateos y dicen no creer, pero si tú, que me estás escuchando en esta noche, si tú crees en Dios y aún tiemblas en la presencia de Dios, y esto lo digo con todo respeto y que nadie se confunda, pero hasta ahí estás en el mismo nivel del diablo, porque el diablo también cree. Entonces, ¿por qué el diablo no se salva si cree y si tiembla? Porque no alcanza con creer que hay un Dios todopoderoso. Hermanos, hay que creer y hay que arrepentirse del pecado. Y acá es donde viene el arrepentimiento. Acá el título de este capítulo 3, fíjense en ustedes, que no dice Nínive creyó, dice Nínive se arrepiente. Y el arrepentimiento implica un cambio de mente. Y el arrepentimiento implica comprender que como yo estaba viviendo, ya no puedo vivir más. Que tengo que dejar todo lo malo que hice, la mala forma de vida, la mala manera de vivir. Dios me va a ayudar. Si soy sincero, si verdaderamente primero cambio mi pensamiento, mi mente, y ahora quiero agradar a Dios y quiero vivir como Dios manda, entonces Dios me va a ayudar a vivir de esa manera. Eso es el arrepentimiento, un cambio de pensamiento. Está en la mente, en el intelecto, un cambio de pensamiento, está en el corazón, es un cambio en los sentimientos, y después está en la voluntad, un cambio en la actitud. Hermanos queridos, el creer en sí mismo no salva. Tiene que ser con fe, tiene que haber un arrepentimiento sincero, y el arrepentimiento se va a demostrar justamente en la forma de vivir de esa persona o de ese pueblo que se arrepintió. Dice la Biblia en el versículo 5 que Nínive primero creyó a Dios. Y miren lo que hicieron después. Y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio. Todo lo que yo les voy a leer ahora demuestra que verdaderamente creyeron y se arrepintieron, porque no siguieron haciendo las maldades que hacían antes. Mataban y ahora ya no matan más. Eran inmorales y ahora ya no son más inmorales. Eran fornicarios y ya no fornican más. Jugaban, ahora ya no juegan. Mentían, ahora ya no mienten. Golpeaban, eran violentos. Ahora ya no golpean, ya no son más violentos. Eran inmorales sexuales, ahora dejaron la inmoralidad atrás. Los vicios los dejaron. Eso es el arrepentimiento. El que se arrepiente lucha para cambiar y para dejar la antigua vida y vivir ahora como creyente verdadero, como cristiano. Nínive creyó e inmediatamente se arrepintió y demostró que se habían arrepentido. Miren, el ayuno no salva, el cilicio no salva, el dejar de comer, el dejar de beber, el entristecerse, todo lo que hicieron los ninivitas, eso no lo salvó. Lo que los salvó fue el creer y el arrepentirse. Demostraron con los hechos que verdaderamente habían sido transformados. Demostraron con los hechos de que verdaderamente estaban dispuestos a ser hijos de Dios. Los que ayer eran asesinos, después de este versículo 5, pasaron a ser hijos de Dios, como tú y como yo. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicios, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive. Qué lindo, que los reyes también se arrepientan. Y cuánta falta hace en este tiempo, hermano, que los gobernantes de la tierra se vuelvan a Cristo, prefieren seguir en su terquedad, en sus pecados, y están hundiendo los pueblos en la pobreza, en la delincuencia, en guerras, en divisiones sociales, y demostrando su vergüenza día tras día. Oremos para que las autoridades se vuelvan a Cristo, pero si alguna autoridad en esta noche me está escuchando y tú que eres pecador y no has recibido a Cristo, hoy tienes un llamado de parte de Dios. Arrepiéntete ahora que estás a tiempo, porque mañana puede ser tarde, y cuando te mueras y te vayas de este mundo van a llevar tu féretro y quizás lo pongan allí
en el Palacio Legislativo o en el edificio Libertad y vengan muchos sillones y vengan otras personas a decir palabras importantes acerca de ti, de lo que tú fuiste, de las cosas buenas que tú hiciste, pero las cosas malas que tú hiciste y que otros no mencionarán en ese día, estarán allí en la presencia de Dios. Líbrate ahora, que estás a tiempo. Hoy estás a tiempo, mañana puede ser tarde. Acá hay un rey que se arrepintió y se levantó de su silla, y esto no es humillación, al contrario, esto es grandeza. En la humildad, hermano, hay grandeza. Y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre su ceniza e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey de esos grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de silicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino. Eso va para mí, eso va para ti. Conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? ¡Ah! Muchas veces nosotros los cristianos, hermanos queridos, verdaderamente nos hemos arrepentido de nuestras vidas o estamos aún atados en pecado. Que la ira de Dios se aparte de nosotros, bueno, está en nosotros si nos arrepentimos. Si nos volvemos entonces de nuestro mal camino, tenés que tener un cambio en tu mente, querido oyente. Tiene que cambiar nuestra mente. Bueno, nos quedó así entonces, por último, para ver el versículo 10, que lo vamos a analizar, si Dios quiere, más profundamente mañana, porque ahora ya estamos llegando prácticamente al final de